Lo dijo en la primera hora. Muy bien, en el tramo final de nuestro espacio, quiero contarles que la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador denunció una práctica en al menos 7 municipalidades pertenecientes a la provincia de Esmeraldas desde 2011, que según este gremio, esa práctica ha afectado a unas 30 empresas nacionales e internacionales. Según esa denuncia, estas 7 municipalidades esmeraldeñas cobraron $64 millones de forma ilegítima a empresas nacionales y extranjeras. Profundicemos justamente este tema con Jorge Ceballos, él es director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, que integra justamente la Federación Nacional de Cámaras e Industrias del Ecuador para sustentar esta denuncia. ¿Cómo está usted, Jorge? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Fabricio. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a la audiencia que nos acompaña esta mañana. Efectivamente, es una situación lamentable que están viviendo más de 30 compañías desde el año 2011, en que algunos municipios de la provincia de Esmeraldas impusieron una serie de ordenanzas ilegales e inconstitucionales para recaudar altas sumas de dinero a través de cobros por impuestos del uso de espacio aéreo, patentes municipales y del 1.5 por mil también. Correcto. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Desde cuándo se generó esto? ¿Cómo llegaron a la conclusión de esta cifra, Jorge? Bueno, entre el año 2011 y el año 2019, a través de juicios coactivos, los municipios de los cantones de Atacame, Río Verde, Eloy Alfaro, San Lorenzo, Muis de Esmeraldas y Quinindé embargaron alrededor de $64 millones en las cuentas bancarias de empresas tanto nacionales como extranjeras en varios sectores. Entre los sectores afectados está el principal, que es telecomunicaciones, y esa es la razón por la cual yo estoy aquí: radiodifusión, alimentos y bebidas, comercializadoras de combustibles, fábricas, distribuidoras, entre otras muchas empresas. Esto se da lastimosamente por una serie de ordenanzas ilegales que fueron promovidas por un grupo de abogados que fueron convenciendo o entraron en contubernio con autoridades para hacer estos cobros ilegítimos a las empresas. Ahora, pasado el tiempo, tenemos ya más de 40 sentencias de inconstitucionalidad por parte de la Corte y estamos ya en los procesos de devolución del dinero. Pero estaríamos hablando de que todas estas municipalidades, esas 7 municipalidades, se pusieron de acuerdo para incurrir en esto que usted está denunciando, Jorge. Bueno, en realidad es una especie de modelo de negocios que este grupo de abogados les presentó, y ya sea que entraron en contubernio para hacer estos cobros ilegítimos o que fueron engañados haciéndoles creer que era legal, acciones claramente ilegales porque violan flagrantemente normas expresas de la Constitución, se dieron a esta práctica de poner estas ordenanzas, hacer los cobros, hacer los embargos, sacar de las cuentas, hacer las notificaciones. Era un modelo todo en uno, en la cual estos abogados hacían toda esta operación y cobraban valores entre el 10 y el 20% de los montos recaudados. Ahora, usted dice, ha comenzado el proceso de devolución. ¿Ya hay sentencias judiciales en ese sentido que les ha dado la razón a ustedes? Sí, lo que tenemos, además de las sentencias, es un grupo de alcaldes que las acatan y están buscando mecanismos de pago, porque en la mayoría, casi todos los cantones, ya estos dineros fueron usados, fueron gastados y actualmente no tienen un presupuesto para hacer estos pagos. Hay otros alcaldes, en cambio, en los cuales dicen que esto respondan los anteriores, los que usaron estos recursos, pero es un tema institucional, claro, en la cual es el GAD el que tiene que devolverlo, independientemente de quién sea el alcalde que se los gastó o el alcalde que esté en funciones actualmente. Pero con aquellos que dicen que no tienen plata, ¿es posible que se pueda llegar a un acuerdo de pago? Sí, y efectivamente las empresas tienen toda la voluntad para hacer acuerdos de pago. Con algunos hemos llegado ya a acuerdos para ajustarnos a los presupuestos que tienen y también a las disponibilidades de recursos. Lastimosamente, en algunos casos, tenemos que decirlo, los acuerdos han sido incumplidos. Los cumplen 2, 3 meses y dejan de hacer los pagos que ellos mismos proponen y que las empresas acceden, mostrando una flexibilidad que deja claro su voluntad de diálogo y de arreglar un problema que nunca debe haber ocurrido. ¿Se podría ejercer algún tipo de recurso contra los abogados que usted ha señalado fueron los que impulsaron esta irregularidad que terminaba perjudicándoles a ustedes, pero que ahora la tortilla se ha dado vuelta, ¿no? ¿Este grupo de abogados podría ser parte de algún tipo de reclamación judicial por parte de los gremios?
Sin duda, y yo creo que no solo de los gremios, creo que de las mismas alcaldías debería ser parte de los reclamos y de demandas por estafa o por algún otro causal que desconozco. En todo caso, aquí hay todavía tela para cortar, hay plata que devolver, hay problemas como este que hay que dilucidar y determinar responsabilidades, y también creo que corresponde una labor a la Contraloría para determinar qué uso se dieron a esos recursos. Tenemos nosotros conocimientos que en muchos de los casos ni siquiera se utilizaron en inversión o en mejoras para los habitantes de los cantones, sino que fueron dilapidados los recursos en contrataciones de funcionarios con altos sueldos, autos de lujo y un montón de otras cosas. Entonces ahí también tiene la Contraloría que entrar y determinar qué hicieron con estos recursos indebidamente sacados de las arcas de las empresas. Aquí, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, el doctor Ruiz, me dice, les vendieron un modelo formato de ordenanza que terminó siendo irregular, ilegal, incluso una suerte de pillería, Jorge. Sí, así es, y que no solo fue en la provincia de Esmeraldas, los mismos abogados extendieron ese tipo de modelo de gestión a otros municipios, y no tenemos problemas adicionales a los de Esmeraldas, que es donde se centra la mayor cantidad, también en provincias como Guayas, Carchi, Los Ríos, Bolívar y Manabí, en donde los valores ascienden a 56 millones. Si totalizamos, hablamos de alrededor de 120 millones que fueron extraídos ilegalmente de los fondos de las empresas y poniéndoles en serios aprietos en términos de liquidez y en muchos casos retrasando inversiones que estaban previstas justamente en estos cantones que necesitan más conectividad, mejores servicios, más acceso a la información y de alguna forma equiparar las disparidades sociales que hay a través de una mejor conectividad y acceso a Internet. Entre otros, le pregunto, ¿se han sentado a conversar con Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, o con Freddy Saldarriaga, alcalde de Atacames, por mencionar dos alcaldes que obviamente uno les ubica desde el rol periodístico y son, digamos, la cabeza de dos de las municipalidades tal vez más grandes que tiene Esmeraldas? ¿Han conversado ustedes con ellos? Sí, no solo con ellos, también con Lenin Lara, que fue el alcalde que hizo estas ordenanzas y actualmente es asambleísta. Como le digo, las empresas tienen toda la voluntad de diálogo, pero necesitan recuperar esos valores y en algunos casos también cobrar daños y perjuicios, porque no solo es el débito indebido de las cuentas. En muchos casos lo que se hacía es coactivas múltiples a los bancos, en los cuales se congelaba el mismo valor ilegalmente retenido en 4 y 5 instituciones financieras, aumentando aún más el daño a la liquidez de las empresas y a sus operaciones normales. ¿Qué pasa si las municipalidades, a través de los alcaldes, se niegan a resarcir justamente este tema, incumpliendo una disposición de carácter judicial, Jorge? Yo no soy abogado para decir con exactitud eso. Tengo entendido que son instancias finales que ya no son sujetas de apelación y con lo único que corresponde es a hacer los pagos. En caso de un desacato, de lo que yo entiendo, caben desde la destitución hasta juicios penales que pueden acabar con esos funcionarios en prisión. ¿Cuándo se dio la sentencia judicial? Una sentencia de la Corte Constitucional, ¿verdad? No, son más de 40 sentencias, mi estimado Fabricio. No es una sola, son 40. Sí, más de 40, y en realidad los montos son mayores. Yo le hablo de 64 millones de Esmeraldas y 56 millones de las otras provincias, porque son de las que tenemos absolutamente toda la documentación. El valor puede ser bastante mayor, pero nosotros no tenemos información suficiente como para dar un monto mayor. Estamos todavía investigando y posiblemente este monto aumente. Correcto. Veamos qué pasa con esto, ¿no? Pero realmente es impresionante lo que usted está denunciando, abogados inescrupulosos que vendieron humo, que ese humo lo compraron autoridades locales, alcaldes, miembros de los consejos, aprueban ordenanzas y miren ustedes, tremendo problema en el cual justamente estamos abocados. Jorge, le agradezco por el tiempo, ¿ah? Muchas gracias, estimado Fabricio. Un saludo a la audiencia. Gracias a Jorge Ceballos, presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones y vocero de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Nos ha hablado de este tema. Municipios de Esmeraldas cobraron $64 millones de forma ilegítima a empresas nacionales y extranjeras. La Federación de Cámaras denuncia una práctica en al menos 7 municipalidades de la provincia verde. Nos ha mencionado a Atacames, Río Verde, Eloy Alfaro, San Lorenzo, Muisne, Esmeraldas y Quinindé. Desde 2011,
Esa práctica que ha afectado, nos decía el vocero, a unas 30 empresas nacionales e internacionales. Los tribunales distritales de lo contencioso tributario ordenaron a las municipalidades involucradas la devolución de los montos que recibieron mediante embargos y cobros indebidos. Nos decía justamente Jorge Ceballos, 40 sentencias más o menos. Entre 2011 y 2019, a través de juicios coactivos, las municipalidades mencionadas, las 7 que les acabo de decir, embargaron millones de dólares de las cuentas bancarias de más de 30 empresas internacionales y extranjeras, práctica que se extendió a otras provincias, entre ellas Guayas y Manabí, en donde se recaudó legítimamente alrededor de 56 millones de dólares adicionales por los mismos conceptos. Los abogados y consultores fueron quienes asesoraron a las municipalidades y propusieron reformas y ordenanzas que permitieron a las alcaldías de la provincia de Esmeraldas iniciar de forma indebida juicios coactivos con carácter retroactivo contra empresas para recaudar altas sumas de dinero a través del cobro de impuestos por el uso de espacio aéreo, patente municipal y el 1.5 por mil de los activos. Este tema es complejo, ¿no? Y ahora supuestamente las municipalidades no tienen plata algunas, nos decía Jorge Ceballos, para poder cumplir con esta disposición de carácter judicial. Vean ustedes, vieron plata en su momento y ahora les corresponde devolver. ¡Qué horror! 8 de la mañana con 52 minutos, recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.